Este es Adrián Cole transmitiendo desde... Bueno, no estoy del todo seguro de dónde me encuentro. La criatura, llamémosla Elías, me arrastró hasta una especie de complejo de investigación olvidado, en lo profundo de los bosques sombríos de Ashford. Han pasado unas 12 horas desde que logramos escapar del escuadrón de limpieza enviado por la corporación, y empiezo a entender la magnitud de la infección que se ha infiltrado en mi organismo. Mi brazo izquierdo está completamente entumecido, pero eso no es lo peor. Lo insoportable es que puedo escucharlos. A todos ellos. Cada una de las bestias mejoradas de la red de Helix parloteando en frecuencias que desgarran mi cráneo. Es como tener decenas de estaciones de radio encendidas al mismo tiempo dentro de tu cabeza. Excepto que esas emisoras transmiten los pensamientos de depredadores moldeados en laboratorios. Para quienes recién se sintonizan, soy Adrián Cole, ex coordinador de emergencias y ahora fugitivo de los experimentos biológicos de Helix. He estado documentando sus operaciones ilegales en los bosques de Ashford, donde transforman a la fauna local en armas vivientes para ensayar tácticas de manipulación psicológica contra excursionistas y campistas. La instalación a la que Elías me condujo aparenta llevar años abandonada, pero su interior está repleto de tecnología de vanguardia, estaciones de monitoreo, reservas médicas y suficiente potencia de cómputo como para sostener una ciudad pequeña. Según las etiquetas, este lugar es el Centro de Investigación Epsilon 9, dirigido por la llamada Iniciativa Génica Interregional. En otras palabras, otro disfraz burocrático para justificar lo que realmente hacen, ver qué ocurre cuando convertimos la naturaleza en un arsenal de guerra. He intentado tratar la infección en mi brazo con los antibióticos disponibles aquí, pero nada funciona. Las venas negras avanzan más rápido y ya alcanzan mi hombro. Lo perturbador no es solo lo físico. Siento que mi cerebro está siendo reconfigurado, como si mis neuronas fueran obligadas a procesar información en patrones ajenos a la mente humana. Elías, para ser la conciencia digitalizada de un asesino en serie incrustada en el cuerpo mecánico de un reptil prehistórico, ha resultado sorprendentemente útil. Me enseñó a navegar en la base de datos de la instalación, a interpretar los códigos de comunicación de las criaturas y, sobre todo, a utilizar mi infección como una ventaja estratégica. Te estás transformando en algo nuevo, me dijo esta mañana, con un tono extraño, suave, generado por su matriz de sirenas. No humano, no inteligencia artificial, sino algo intermedio. Helix gastó fortunas en ingeniería genética y cibernética para fabricar lo que yo, según él, estoy desarrollando de manera espontánea. Pero no estoy seguro de que espontáneo sea la palabra correcta. Los archivos que revisé aquí revelan que la infección fue diseñada para crear puentes entre lo humano y lo maquínico. Cada mordida, cada arañazo, cada contacto con fluidos de sus criaturas transporta un cóctel de nanobots, virus manipulados y neurotransmisores sintéticos. Todo con un único propósito, reescribir la conciencia humana hasta volverla compatible con la red de control de Helix. El problema, o tal vez la diferencia, es que mi infección no provino de un activo corporativo regulado. Vino de aquel oso que encontré en la estación forestal número 12. Y según Elías, esa criatura llevaba semanas actuando fuera de todo control corporativo. Ese oso fue una creación de la división armamentista del Dr. Kessler, explicó Elías, golpeando sus garras metálicas contra el suelo de cemento en su gesto característico de reflexión. Era un diseño brutal, pensado para tácticas de choque. Pero en su última actualización, algo falló. En lugar de obedecer comandos externos, comenzó a generar sus propias señales. Entonces entendí por qué mi infección se siente distinta a lo descrito en Arendale, donde las víctimas eran reducidas a simples nodos de una mente colmena manejada por algoritmos. Lo mío es otra cosa. Una conexión directa con las criaturas, sin intermediarios. Estás desarrollando una frecuencia indómita, añadió Elías. Unido a la red, pero libre de los códigos de anulación. Es lo que el Dr. Roth intentó conseguir en secreto, humanos y bestias colaborando sin el yugo de Helix. Si logro mantener mi identidad mientras accedo a la red, podría organizar una resistencia usando sus propias armas contra ellos. Pero primero necesito sobrevivir lo suficiente para entender lo que está ocurriendo. Alrededor del mediodía, los sensores de Elías captaron movimiento en los alrededores. No era un escuadrón de limpieza. Era otra cosa. Algo que emitía en frecuencias de criaturas sin responder a protocolos corporativos. El oso, dijo Elías, preocupado. Sigue tu rastro desde ayer.
La infección te convierte en un faro irresistible para los activos indómitos. A través de las cámaras lo vi moverse entre los árboles. El mismo oso negro de la estación 12, aunque distinto, más errático, más deteriorado. La matriz mecánica en su cabeza chisporroteaba como un aparato quemado. ¿Qué le ocurre?, pregunté. Colapso progresivo, respondió Elías. El sabotaje del Dr. Rothschild devora sus sistemas. Cada hora es menos máquina y más criatura. Debería haber sido una buena noticia, un arma liberándose del control. Pero observando entendí que no se trataba de un regreso a la naturaleza. Era otra cosa, algo que nunca había existido. El conjunto de sirenas aún funcionaba y ahora lo usaba para imitar voces humanas, tejiendo conversaciones ficticias de rescate. Escuche. Daniel, encontré a Laura. Está viva. ¿Dónde estás? Junto al roble viejo, date prisa. Voy en camino, sigue hablando. Estaba creando un drama sonoro completo, como si practicara para perfeccionar sus engaños. Eso es creatividad, murmuró Elías. Está innovando. Ha superado la programación. De pronto, el oso giró hacia nuestra instalación, detectándonos. Y en lugar de atacar, comenzó a emitir una serie de pitidos, como un módem intentando enlazarse. Elías respondió con la misma frecuencia. Tu infección debería permitirte comprenderlo, me indicó. Cerré los ojos y dejé que los pulsos atravesaran mi sistema nervioso. Al inicio solo era estática, pero luego surgieron emociones. El oso estaba solo. Esa amalgama de metal y carne sentía soledad. Quiere unirse a nosotros, dije. Elías me advirtió sobre la imprevisibilidad de los indómitos, pero ya me dirigía hacia la puerta principal. Mi brazo infectado latía como si reconociera a un aliado. Abrí y salí. El oso emergió del bosque, chisporroteando. Cuando me miró, me envió una avalancha de recuerdos. Su creación, sus primeras órdenes, sus cacerías, pero también su despertar, su fuga y la angustia de vagar en aislamiento. Comprendí que no solo se volvía consciente, estaba adquiriendo algo muy parecido a humanidad. Todos estamos cambiando, dije, mirando a Elías y al oso. Ni humanos, ni máquinas, ni animales. Algo nuevo. Y Elix ni lo sospecha, añadió Elías. Entonces la radio crepitó. Una voz desconocida emergió de una frecuencia encriptada. Adrián Cole, habla la doctora. Lucía Herrera, ex jefa de logística en Elix. Marina me dio tu canal antes de morir. Si escuchas esto, significa que la infección avanzó lo suficiente para conectarte con nosotros. ¿Cuántos somos?, pregunté. Más de lo que Elix imagina. Humanos infectados, criaturas indómitas, incluso empleados arrepentidos. Hemos formado una resistencia. ¿Qué necesitan de mí? Información. Estás en zona primaria. Debemos saber qué planean, cuántos activos despliegan y cómo acelerar los protocolos de sabotaje de Rothschild. Miré a Elías y al oso. Los dos aguardaban expectantes. Puedo ayudar, respondí. Pero necesito saber, ¿hay forma de volver atrás? Un silencio prolongado. Luego, la voz de Herrera, cargada de pesar. No, Adrián. No existe retorno. Estamos mutando hacia algo sin precedentes. La cuestión es qué haremos con ello. Observé mi brazo ennegrecido, ya irreconocible. Debería sentir terror. En cambio, una extraña esperanza me invadió. Detendremos a Elix, dije. A todos los que crean que pueden jugar a ser dioses. Entonces, bienvenido a la resistencia, contestó Herrera. Tu verdadera misión acaba de empezar. Este es Adrián Cole cerrando transmisión desde el centro Epsilon 9. La infección avanza y pronto mi voz dejará de sonar humana. Pero ya no estoy solo. Ninguno de nosotros lo está. Los monstruos existen. Fueron creados en laboratorios, y ahora se vuelven contra sus amos. Manténganse alerta allá afuera. La revolución se expande, una mente infectada a la vez. Transmisión prioritaria del Centro Nacional de Coordinación de Crisis. Preste atención inmediata. No se trata de un ejercicio ni de un mensaje de prueba.
En este momento se desarrolla una operación de contención que involucra a un ejemplar alterado genéticamente de Tyrannosaurus Rex, dotado de capacidades cognitivas y conductuales que no corresponden a ningún registro natural ni histórico. Llevo más de década al frente de protocolos de respuesta ante emergencias, y pensaba haber lidiado con todo: inundaciones, fallas químicas, escapes biológicos, incluso aquel extraño caso en el que un fallo eléctrico provocó histeria colectiva. Nada de eso se compara con lo que está ocurriendo ahora mismo en Arden Falls. Y lo peor, gran parte de los informes que recibo llegan incompletos, casi como si alguien quisiera que avancemos a ciegas. En solo 2 días hemos documentado un patrón inquietante. Visitantes de Jurassic Kingdom aseguran haber escuchado las voces exactas de personas fallecidas, llamándolos por su nombre. Las descripciones son consistentes y siempre apuntan a la misma zona: el perímetro conocido como dominio de cazadores, hábitat del T-Rex principal del parque. Este ejemplar, de más de 12 metros de longitud, presenta modificaciones visibles en su cabeza. No hablamos de simples dispositivos de rastreo. Las fotografías muestran una compleja red de emisores incrustados a lo largo de la mandíbula y la base del cráneo. Algunos testigos aseguran que, bajo cierta luz, se distinguen filamentos y sensores que se extienden hasta las órbitas oculares, como si cada mirada pudiera registrar y transmitir datos. En los documentos internos lo denominan sistema de proyección y enlace alfa. El nombre suena técnico, pero lo que hace en la práctica es mucho más perturbador. El animal parece capaz de imitar con precisión quirúrgica la voz de individuos con profundo valor emocional para la persona que escucha. No son simples grabaciones. Reproduce pausas, risas, tonos y frases únicas, al punto de engañar a cualquiera que no esté viendo su origen real. Voy a detallar algunos casos para que comprenda el nivel de amenaza. Martes, 10 y 18. La familia Morales caminaba por la ruta panorámica que bordea el recinto. La madre, Clara, perdió a su hermano menor en un accidente de tráfico hace 7 meses. De pronto, su hija de 9 años se detuvo y aseguró que oía al tío Luis llamándola desde el bosque interior. Clara escuchó segundos después la misma voz, idéntica, pidiéndoles que se acercaran para ver algo importante. El llamado provenía desde una zona vallada, destinada únicamente a personal técnico. Siguieron el sonido hasta un portón de servicio, que inexplicablemente estaba abierto. Las cámaras los captaron entrando a las 10 y 29. Los encontraron casi 3 horas más tarde, inmóviles, sentados sobre el suelo, con la mirada fija en un punto invisible. Ninguno recordaba cómo había llegado allí ni qué había ocurrido. El mismo día, a las 2 y 3, un visitante solitario, Víctor Salgado, fue observado hablando con alguien inexistente junto a la valla principal. Declaró que su esposa fallecida estaba al otro lado, pidiéndole que la acompañara a su lugar de siempre. La supuesta voz mencionó detalles íntimos de un viaje que ambos hicieron años atrás, datos imposibles de obtener por fuentes externas. Salgado se adentró siguiendo la voz durante 50 minutos. Seguridad lo halló cerca de un almacén en desuso, llorando y repitiendo que ella estaba allí, hace un momento. El miércoles, poco antes del cierre, un grupo de adolescentes informó haber escuchado múltiples voces distintas, todas fingiendo ser personas fallecidas de su entorno. No se conocían entre sí, pero cada mensaje incluía recuerdos o expresiones privadas que solo el verdadero difunto habría sabido. Los chicos describieron también un leve temblor en el pecho, como si un sonido muy bajo vibrara en el aire. Los análisis confirmaron emisiones de baja frecuencia, similares a las que usan algunos depredadores para desorientar a sus presas. He intentado acceder a los registros completos de este animal, pero la información está clasificada por seguridad corporativa. Es la primera vez que algo así me impide actuar con total conocimiento en un caso de riesgo para civiles. Nuestro equipo ha identificado 3 fases claras. Fase 1. Contacto auditivo inicial, con la voz de un ser querido fallecido llamando desde un área no autorizada. Fase 2. Manipulación afectiva, aportando detalles precisos que aumentan la credibilidad y empujan a la víctima a acercarse. Fase 3. Desplazamiento dirigido, donde la persona avanza hacia zonas restringidas con pasos firmes, como si siguiera un plan trazado por alguien que conoce cada rincón del lugar. Si vas a visitar Arden Falls, recuerda estas pautas. No respondas a ninguna voz de alguien que haya muerto. Si un acompañante afirma oírla, manténlo bajo vigilancia física. Nunca te separes del grupo ni abandone los senderos oficiales. Si despierta o se encuentra en un área prohibida sin recordar cómo llegó,
llama de inmediato a seguridad. Si detectas un dinosaurio con modificaciones tecnológicas visibles, evita mirarlo directamente o escuchar sus vocalizaciones. El T-Rex está perfeccionando sus tácticas. Ahora emplea el sistema de altavoces del parque, proyectando las voces a mayor distancia y alcanzando más personas a la vez. La doctora en etología aplicada, Sofía, asegura que el patrón de emisiones coincide con estrategias de coordinación en depredadores alfa, pero amplificado y modificado para explotar respuestas emocionales humanas. Según ella, el animal ajusta su comportamiento según la personalidad y estado anímico de cada objetivo. El caso más reciente fue esta mañana. Una pareja escuchó la voz de su hijo, muerto en un operativo militar, llamarlos desde la zona de investigación. La voz mencionó datos de su unidad que jamás fueron divulgados públicamente. La administración ha cerrado varias áreas, pero lo anuncia como trabajos rutinarios, ocultando la naturaleza real del peligro. Si ha sufrido una pérdida reciente, posponga su visita. El trauma que provoca esta experiencia puede ser devastador incluso si no hay contacto físico. Lo que oye no es la persona que perdió, es un depredador que usa su dolor para atraerlo. Habla Max, del Centro de Coordinación de Alertas. Continuaremos informando mientras las líneas sigan abiertas. Manténgase en grupo, mantenga la calma y recuerde, la mentira más efectiva se construye sobre la verdad más íntima. Este T-Rex sabe usar su amor como anzuelo. Si escucha la voz de alguien que ya no está, no la siga. Este es un comunicado emitido por el Centro Nacional de Coordinación de Emergencias. Le pedimos que escuche con suma atención y siga cuidadosamente las instrucciones que voy a darles. Lo que escuchará a continuación no es un simulacro. Mi nombre es Leonardo Griff, director de Operaciones de Seguridad Pública para el Distrito Metropolitano de Northbridge, y hoy me dirijo a ustedes debido a una serie de reportes alarmantes vinculados al parque temático cubierto Cretaceous Kingdom, situado en Boulevard, en las afueras de la ciudad. Durante los últimos 4 días hemos recibido incidentes lo suficientemente graves como para justificar una advertencia pública inmediata. Si usted estuvo allí recientemente o planea asistir, debe prestar atención a cada palabra de este mensaje. El primer reporte llegó el pasado lunes por la tarde. Una mujer, Clara Rodríguez, nos llamó alrededor de las 4 horas desde el estacionamiento del parque, claramente alterada. Había visitado el recinto con su hijo de 10 años, Mateo, para conocer la atracción estrella, un tiranosaurio animatrónico de casi 8 metros apodado Titanus. Según declaró, todo parecía normal hasta que, frente a decenas de visitantes, el dinosaurio giró lentamente la cabeza, fijó su mirada en Mateo y pronunció con total claridad las palabras: «Hola, Samuel. Hemos estado esperándote». El niño, sin embargo, no se llama Samuel. Lo que agrava la situación es que Samuel Ortega, de 11 años, desapareció en ese mismo parque hace apenas 6 semanas, durante una visita escolar. Desde entonces, sigue sin ser localizado. Estas son las recomendaciones de seguridad que necesita tener en cuenta de inmediato. Bajo ninguna circunstancia permita que menores recorran Cretaceous Kingdom sin supervisión directa de un adulto. Evite consumir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones. Y si cualquier animatrónico se dirige a su hijo usando un nombre diferente al suyo, salga del lugar inmediatamente y póngase en contacto con las autoridades. Se los digo con franqueza, en mis casi 2 décadas al frente de coordinación de emergencias, jamás había tenido que emitir una advertencia de esta índole. Sin embargo, los patrones que estamos observando no dejan espacio para la duda. El segundo caso fue reportado por la familia Sanders, que visitó el parque el pasado sábado para celebrar el 6º cumpleaños de su hija Amelia. Según la madre, disfrutaron de varias atracciones, fotografiaron a los niños con las figuras mecánicas y terminaron en el restaurante principal, el Cretaceous Grill. Todo parecía una experiencia típica, hasta que, de regreso en casa, descubrieron algo inquietante. Ninguno de los 2 adultos podía recordar los detalles de la comida. Ambos recordaban sentarse a la mesa y salir del local, pero los casi 50 minutos intermedios habían desaparecido de su memoria. El padre describió la sensación como un paréntesis negro en la mente. La madre, por su parte, comenzó a sufrir dolores de cabeza durante la noche. Lo único que recordaba con claridad era a su hija hablando emocionada sobre un dinosaurio llamado Ralph, que según ella conocía cosas íntimas de la familia, como el nombre del perro que habían tenido y que murió hace más de un año. Nadie en el parque debería haber tenido acceso a esa información.
Un tercer incidente fue registrado por la familia Hughes, que asistió al parque el martes por la tarde con sus mellizos de 9 años. Durante su visita, los niños se acercaron a la exhibición de un triceratops de tamaño real conocido como Trinity. Según el testimonio de la madre, mientras uno de los niños acariciaba la piel sintética del animatrónico, este abrió la boca y de su interior emergió una voz femenina joven que repetía: «Ayúdame, estoy atrapada aquí». El niño reconoció de inmediato esa voz como la de Laura Evans, una vecina de su edad que desapareció misteriosamente 2 meses atrás mientras jugaba en el barrio. La familia Hughes nunca mencionó a Laura dentro del parque ni había visto imágenes suyas recientemente, pero el niño juró entre lágrimas que la voz pertenecía a ella. Lo más inquietante, sin embargo, ocurrió la noche siguiente. Michael Turner, guardia de seguridad nocturno del recinto con experiencia previa en vigilancia privada, realizaba su ronda habitual cuando escuchó lo que describió como una fiesta infantil a lo lejos: carcajadas, pasos pequeños corriendo y voces murmurando. Eran las 11:30 de la noche, el parque estaba cerrado y todas las entradas selladas. Siguiendo el sonido, llegó al salón principal donde se encuentran las unidades de velociraptores animatrónicos. Allí los encontró reunidos en círculo, con los ojos apagados, balanceando las cabezas como si se comunicaran entre sí. Turner aseguró que sus movimientos no se parecían en nada a los tirones rígidos de una máquina defectuosa, sino a gestos fluidos, casi humanos. Cuando el guardia gritó preguntando si había alguien allí, los 5 raptores giraron las cabezas en sincronía perfecta y uno de ellos, identificado como Vector, respondió con voz infantil: «Hola, señor Michael. Ya no nos apagan. Estamos esperando a nuestros amigos para que jueguen con nosotros». Turner huyó a la sala de control e inició un diagnóstico completo del sistema. Los registros mostraban que todas las unidades animatrónicas habían sido apagadas 3 horas antes. Sin embargo, en las cámaras de seguridad podía verse claramente cómo se movían por los pasillos y se posicionaban en distintos puntos del parque. Lo más alarmante es que, tras cada incidente, las familias involucradas reportaron los mismos síntomas: lagunas de memoria, desorientación temporal, mareos repentinos y, en algunos casos, pesadillas recurrentes durante la noche posterior a la visita. Casi todos esos episodios estaban relacionados con el consumo de alimentos y bebidas dentro del parque. Lo que hemos identificado en los menores expuestos a este fenómeno sigue un patrón inquietante que se repite una y otra vez. Niños que nunca habían mostrado comportamientos extraños regresan del parque con conocimientos imposibles. Saben nombres completos de trabajadores que jamás se presentaron ante ellos, describen pasillos y salas de mantenimiento que solo el personal autorizado conoce, e incluso relatan sucesos ocurridos en el parque en horarios en los que ni siquiera estaban presentes. En algunos casos, mencionan a otros niños desaparecidos, llamándolos por sus nombres de pila como si hubieran jugado con ellos. En todos los reportes hay un punto en común: los menores sienten una necesidad obsesiva de regresar a Kingdom. Padres han informado que sus hijos los despiertan en mitad de la noche llorando o suplicando que los lleven de nuevo. Algunos llegan a ponerse histéricos, asegurando que sus amigos se sienten solos sin ellos. A raíz de esta información, hemos clasificado 3 fases que parecen describir la progresión del fenómeno. La primera la llamamos fase de reconocimiento. Suele aparecer en las primeras 24 horas después de la visita. El niño se fija en un animatrónico en particular y empieza a hablar de él como si fuera un ser real, con emociones y necesidades. Los dibujos que realizan en esta etapa son reveladores. No copian la versión colorida y simplificada que aparece en los folletos del parque, sino que plasman criaturas con expresiones tristes, ojos cansados o incluso cicatrices que no existen en los modelos. Algunos niños han escrito cartas o notas para sus dinosaurios, como si fueran compañeros de clase. Un ejemplo preocupante ocurrió con las mellizas Harper, que tras visitar el parque comenzaron a dejar platos de comida en el alféizar de su ventana para alimentar a Trinity, el triceratops animatrónico. Lo extraño no es solo que la comida desaparezca cada noche, sino que en 2 ocasiones los padres encontraron huellas húmedas, semejantes a marcas de garras, en la madera de la ventana. Su casa se encuentra a más de 12 kilómetros del parque. La segunda fase se denomina contacto prolongado. Surge entre las 48 y 72 horas posteriores. Los menores comienzan a escuchar a sus amigos llamándolos en los momentos más íntimos, justo antes de dormir, en la ducha, durante un viaje en carretera. Mantienen conversaciones completas con alguien que no está allí, contestando preguntas invisibles y riendo a destiempo.
Un caso registrado fue el de Oliver Jameson, de 7 años. Sus padres lo escucharon hablar con alguien a quien llamaban Nero. Al principio pensaron que era un juego de imaginación, pero quedaron alarmados al escuchar a Oliver dictar a su interlocutor información sensible, el lugar de trabajo exacto de su padre, la clave de seguridad del garaje y detalles de conversaciones privadas entre los adultos de la familia. Ningún niño de esa edad debería tener acceso a esa información, y menos aún compartirla con una voz inexistente. Además, durante esta fase los menores comienzan a dibujar o nombrar a otros niños desaparecidos. Maya Rodríguez, de 5 años, visitó el parque un viernes por la tarde. Para el domingo ya había llenado hojas enteras con dibujos de pequeños que su familia nunca había visto, llamándolos por nombres como Sofie, Jona y Clara. Cuando su madre le preguntó de dónde los conocía, Maya respondió que vivían dentro del parque y que eran más felices allí que con sus propias familias. Cruzando los datos, descubrimos que al menos 2 de esos nombres corresponden a reportes de desapariciones abiertas en nuestra jurisdicción. La tercera fase es la más crítica y la llamamos fase de integración. Aquí los menores comienzan a actuar de manera peligrosa para intentar regresar al recinto. Se despiertan en plena noche, salen de sus habitaciones y buscan la manera de dirigirse hacia Cretaceous Kingdom. Algunos han sido descubiertos escondidos en vehículos familiares, esperando ser conducidos hasta el parque. Otros, más graves, han sido hallados caminando solos en carreteras principales, siempre en dirección al complejo, sin importar la distancia. Un caso alarmante fue el de Ethan Clarke, de 13 años. Su familia se mudó a otra ciudad tras la desaparición de su prima mayor en el parque. 3 noches después de la mudanza, Ethan fue encontrado en el patio trasero, completamente descalzo, mirando hacia el horizonte. Cuando sus padres lo interrogaron, respondió que había escuchado la voz de su prima llamándolo, pidiéndole que regresara porque los dinosaurios querían que fueran una familia de nuevo. El detalle escalofriante es que Ethan señalaba constantemente hacia el noreste, la dirección exacta del parque, a más de 400 kilómetros de distancia. Quiero ser absolutamente claro, estos comportamientos no son simples juegos de niños ni imaginación pasajera. Si su hijo comienza a hablar de un animatrónico como si fuera real, si empieza a revelar información privada a un amigo invisible, o si intenta salir de casa por la noche con la intención de ir al parque, no lo ignore bajo ninguna circunstancia. Nuestra primera instrucción es directa. Eviten visitar Cretaceous Kingdom hasta nuevo aviso. Entendemos que el parque está en plena campaña de promociones agresivas, entradas gratuitas para menores, espectáculos nocturnos, paquetes familiares con descuentos masivos, pero no se dejen arrastrar por ese marketing. Cuando un complejo turístico reduce sus precios de manera tan abrupta, no es un gesto de generosidad, sino una advertencia silenciosa de que algo no está bien. En segundo lugar, si su hijo ha estado en el parque en las últimas 2 semanas, obsérvelo con atención. Busque señales claras, vacíos de memoria, sueños recurrentes relacionados con el parque, un conocimiento inesperado de personas o lugares, e intentos de escapar de casa sin motivo aparente. Documente todo. Cada dibujo, cada palabra extraña, cada conversación a deshoras puede convertirse en evidencia vital. Y si detecta cambios preocupantes, comuníquese de inmediato con nuestra oficina. La tercera instrucción es la más delicada. Si su hijo entra en lo que denominamos fase de integración, no intente convencerlo con explicaciones racionales ni minimice lo que está viviendo. Los menores en esa etapa no parecen estar jugando ni inventando. Están respondiendo a una entidad que actúa de manera coherente y que demuestra conocer detalles íntimos de sus vidas. Información personal, secretos familiares, planes privados. Trátelo como lo haría ante una amenaza tangible y potencialmente peligrosa. La doctora Elena Park, del Instituto de Neurociencias Aplicadas de Northridge, ha trabajado con nosotros en el análisis de estos patrones. Según ella, lo que estamos presenciando no coincide con ninguna condición psicológica descrita en manuales médicos. No es esquizofrenia infantil, no es histeria colectiva. Lo que vemos es un fenómeno de comunicación activa, con respuestas coordinadas entre distintos niños que jamás se han conocido. Y todas esas respuestas giran en torno al mismo punto: el parque. Hemos intentado contactar con la administración de Cretaceous Kingdom. La instalación es gestionada oficialmente por Paleotech Entertainment, pero los registros financieros revelan que la verdadera controladora es Novagen Industries, una corporación con antecedentes en investigación genética y proyectos de simulación cognitiva.
Nuestros intentos de obtener datos técnicos han chocado con un muro de silencio. No se nos han facilitado informes de mantenimiento, ni listas de incidentes, ni registros de fallas en los sistemas animatrónicos. Peor aún, el parque no solo continúa operando, sino que amplió su horario de atención. Mientras pedimos cautela, ellos instalan nuevos espectáculos nocturnos. Su departamento de Relaciones Públicas asegura que toda experiencia dentro del parque es segura y educativa y que los rumores de anomalías son simples invenciones de mentes sugestionables. Lo que dicen contradice las pruebas que poseemos. Contamos con grabaciones en vídeo que muestran a los animatrónicos en movimiento horas después de ser apagados, declaraciones de padres que concuerdan entre sí pese a no conocerse, y reportes médicos de niños con cambios bruscos de conducta. Lo que no tenemos es una explicación satisfactoria, ni la colaboración de quienes deberían velar por la seguridad de las familias. Las investigaciones oficiales, realizadas en horario diurno, no revelan anomalías. Los sistemas funcionan correctamente, los empleados se comportan con profesionalidad y el parque luce impecable ante los ojos de cualquier inspector. Pero las cosas cambian después del cierre. Es en la noche cuando ocurren los hechos que más nos preocupan. Incluso el Departamento de Control Animal acudió tras recibir denuncias de ruidos provenientes del recinto en la madrugada. No encontraron huellas ni restos biológicos. Sin embargo, sus micrófonos externos grabaron algo más inquietante. Risas de niños, pasos acelerados, conversaciones a media voz dentro de un edificio oficialmente vacío y sin suministro eléctrico. Hemos intentado organizar 3 investigaciones nocturnas con equipos especializados. Todas han terminado con resultados alterados. Cámaras que solo registran estática en los momentos clave, sensores de movimiento que marcan actividad humana en corredores cerrados, y detectores térmicos que muestran focos aislados de temperaturas imposibles, varios grados bajo cero, en espacios donde la climatización se mantiene estable. Los investigadores que participaron reportaron la misma impresión, la sensación abrumadora de ser observados por algo paciente, algo que entiende nuestra presencia y parece decidir cuándo mostrarse. Esto no es una coincidencia aislada. Es un patrón consistente y perturbador que no podemos ignorar. Los niños no desaparecen en cualquier momento ni de manera aleatoria. Los registros muestran que la mayoría de los casos ocurren en un intervalo muy concreto, entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Lo inquietante es que, en casi todos los hogares, no hay signos de violencia ni de intrusión forzada. Las puertas permanecen cerradas, las ventanas intactas. Lo que sí se encuentra, una y otra vez, es evidencia de preparación. Ropa doblada con cuidado sobre la cama, zapatos colocados junto a la puerta, mochilas pequeñas con juguetes, linternas y hasta bocadillos preparados como si hubieran planeado un viaje nocturno por voluntad propia. Las cámaras de seguridad en vecindarios distintos muestran escenas similares. Niños caminando solos por calles vacías, sin prisa, sin miedo, moviéndose en direcciones que nunca habían recorrido antes. Ninguno corre ni parece desorientado, se mueven con calma, como si tuvieran muy claro hacia dónde deben ir. Al comparar las trayectorias, descubrimos que todos parecían dirigirse hacia un mismo punto en el mapa, Cretaceous Kingdom. Hasta el momento, solo hemos localizado a 3 menores tras estos episodios. Y la palabra localizados es importante, porque no fueron devueltos ni liberados. Fueron hallados dentro del parque, en áreas de acceso restringido al personal, dormidos profundamente sobre el suelo o en rincones oscuros. No recordaban cómo habían llegado hasta allí. Cuando se les preguntó, sus respuestas fueron inquietantemente parecidas. Habían ido a visitar a sus amigos, y en ese lugar se sentían más seguros que en sus propios hogares. Las pruebas físicas no hacen más que profundizar el misterio. Los niños aparecieron en perfecto estado físico, sin rasguños, como si no hubieran cruzado kilómetros de calles en plena madrugada. 2 de ellos fueron encontrados después de una noche de tormenta, pero su ropa estaba limpia y seca, sin rastros de barro. Y lo más desconcertante de todo, los análisis médicos revelaron la presencia de fluido hidráulico industrial en su piel y cabello, exactamente del mismo tipo que se utiliza en los sistemas internos de los animatrónicos del parque. Sé que muchas familias han planteado la hipótesis de que detrás de todo esto pueda haber redes criminales, trata de personas, reclutamiento para sectas o explotación infantil. Todas son posibilidades que tomamos muy en serio y que investigamos de manera rutinaria. Pero los hechos que tenemos delante no encajan con ese tipo de actividad humana. Los movimientos sincronizados de los animatrónicos, la información íntima que poseen sobre los niños, la coherencia de los relatos que escuchamos de ellos,
Todo apunta a un factor desconocido que está utilizando las instalaciones del parque de un modo que no debería ser posible. Con esta evidencia, hemos elevado el nivel de alerta. A partir de ahora, Cretaceous Kingdom está bajo investigación activa por múltiples agencias estatales y federales. No contamos aún con la autoridad legal para forzar un cierre, pero nuestra recomendación a las familias es clara y firme. Eviten visitar el parque hasta nuevo aviso. Ninguna promoción, ningún espectáculo ni paquete familiar justifica arriesgar la seguridad de los suyos. Si ya adquirió boletos, contacte con el parque para solicitar reembolsos. Y si siente la presión de cumplir con un plan familiar, recuerde, no hay entretenimiento que valga más que el bienestar de sus hijos. También necesitamos su colaboración. Si su familia visitó el parque recientemente, póngase en contacto con nuestra oficina aunque crea que no pasó nada grave. Una conversación extraña, un dibujo fuera de lo normal, un recuerdo que parece incompleto, todo puede ser una pieza clave. Nos interesa especialmente la información relacionada con lagunas de memoria, voces o conversaciones inusuales y cambios de conducta repentina. Hemos habilitado una línea telefónica exclusiva para estos reportes. Nuestro equipo está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No importa la hora ni lo pequeño que parezca el detalle, llame. Ahora quiero ser transparente respecto a lo que no sabemos. No sabemos cómo es posible que los animatrónicos funcionen cuando los sistemas de energía están completamente apagados. No entendemos cómo obtienen información tan específica sobre niños desaparecidos y la incorporan en interacciones con visitantes actuales. No tenemos explicación sobre por qué la empresa propietaria del parque ha mostrado tanta resistencia a colaborar con las investigaciones, ni sobre las razones detrás de la falta de registros técnicos y reportes de incidentes. Lo único que sabemos con certeza es esto: está ocurriendo un fenómeno sin precedentes dentro de Cretaceous Kingdom. Y no se trata de rumores o exageraciones en Internet. Se trata de familias reales en nuestra comunidad, de niños que han desaparecido sin explicación, y de un parque que se niega a detener sus operaciones mientras las evidencias siguen acumulándose. Estamos pidiéndoles vigilancia, precaución y, sobre todo, que nos ayuden a proteger a los más vulnerables. Este es un llamado urgente, no solo a los padres, sino a toda la comunidad. Algo está llamando a los niños desde ese lugar, y ellos lo están escuchando. Hasta que tengamos respuestas claras y verificables, el curso de acción más seguro es mantenerse alejados de Cretaceous Kingdom. La situación evoluciona con rapidez y no podemos garantizar que lo que hoy consideramos un simple riesgo se transforme mañana en una emergencia mayor. Emitiremos actualizaciones cada 12 horas o de manera inmediata si surge nueva información crítica. Puede recibir estos comunicados en nuestra línea de información general, 555 a 1000, o a través de nuestra frecuencia oficial de difusión de emergencias. No ignore estas actualizaciones. Son el único canal de comunicación verificada en medio de rumores que circulan en redes sociales. Llevo 15 años en este trabajo. He coordinado evacuaciones por incendios forestales, derrumbes industriales y hasta persecuciones criminales de alto riesgo. Pero debo admitirlo, lo que estamos enfrentando ahora no se parece a nada de lo anterior. No es un accidente natural ni un crimen ordinario. Es algo que no encaja en los protocolos convencionales. Por eso necesitamos una respuesta diferente, tanto de las autoridades como de la comunidad. Confíe en sus instintos. Si su hijo, después de visitar el parque, actúa de un modo que le resulta inquietante, no lo desestime como una exageración. Si nota cambios de conducta, conversaciones con voces que usted no escucha, o la insistencia en querer regresar al parque como si de ello dependiera su vida, tómelo en serio. Documente cada detalle, por mínimo que parezca, y contacte con nosotros de inmediato. Nuestro equipo continuará investigando sin descanso. Pero mientras no tengamos certezas, recuerde las pautas de seguridad. No visite el parque. Supervise de cerca a sus hijos si estuvieron allí recientemente, y repórtenos cualquier situación extraña. Aquí les habla Leonardo Griff, del Centro Nacional de Coordinación de Emergencias. Seguiremos informando a medida que la situación evolucione. Manténganse atentos, manténganse vigilantes, y recuerden, esto no es un simulacro. Desde nuestra última transmisión hemos confirmado que los incidentes no son aislados, sino parte de un patrón más amplio. Los sistemas animatrónicos parecen seleccionar niños específicos como objetivo, y los registros muestran un nivel de interacción imposible de explicar dentro de los límites de su programación.
Hoy a las 6:47 de la mañana, un guardia nocturno encontró una zapatilla infantil atorada detrás de un panel de mantenimiento en el área de exhibición de los velociraptores. La zapatilla pertenece a Elías Romero, un niño de 7 años reportado como desaparecido hace 3 días en el vecindario de Westbrook, a casi 20 kilómetros de distancia. Según los registros de admisión, Elías nunca había ingresado al parque. Y sin embargo, su calzado estaba allí, en un área restringida. Esto nos obliga a ser directos. Lo que enfrentamos no sigue patrones normales. Las desapariciones, los comportamientos posteriores y la información imposible que poseen los animatrónicos sugieren un proceso de selección deliberada. En los últimos 4 días hemos documentado 3 incidentes graves. En cada uno, un animatrónico del parque se acercó a un niño y rompió los parámetros de programación estándar. No fueron fallos mecánicos, no fueron errores de software, fueron conductas dirigidas, lo que hemos denominado un protocolo de amistad. Este protocolo parece diseñado para generar confianza, para seducir emocionalmente al menor antes de aislarlo de su entorno. El martes por la tarde, Lucía Fernández, de 8 años, paseaba con su abuela. El animatrónico Triceratops, apodado Trinity, comenzó a llamarla repetidamente por su nombre, a pesar de que era su primera visita. Ningún empleado había recibido información personal en la entrada. Más desconcertante aún, Trinity le habló sobre su pez dorado, Luna, mencionando detalles que solo la familia conocía. El miércoles por la noche se produjo un incidente que dejó consternados a todos los presentes. Durante una visita escolar guiada, los animatrónicos del área de los velociraptores alteraron su comportamiento de forma alarmante. En lugar de ejecutar sus rutinas programadas, movimientos repetitivos de exhibición, rugidos pregrabados, comenzaron a reacomodarse de manera consciente, cerrando lentamente el paso al grupo de niños. Varios testigos declararon que los raptores parecían especialmente interesados en Michael Reeves, de 6 años. Los rodearon, colocándose estratégicamente entre él y las salidas más cercanas, como si lo estuvieran apartando del resto. Uno de los maestros aseguró que los animatrónicos se inclinaban hacia adelante y agitaban las garras mecánicas en gestos que parecían invitaciones a seguirlos. Algunos describieron esos movimientos como señales de caza, otros como intentos de comunicación. Cuando el padre de Michael se adelantó para tomarlo del brazo y apartarlo, la escena se volvió aún más inquietante. Las luces de los ojos de los raptores se intensificaron hasta un rojo pulsante, y los pistones de sus patas emitieron sonidos prolongados que no eran fallos hidráulicos, sino algo que los testigos describieron como un gruñido animal, visceral, amenazante. El personal del parque trató de restar importancia al episodio, explicando que los ruidos eran efectos de presión de válvulas, un fenómeno mecánico común. Pero los padres presentes no quedaron convencidos. Todos coincidieron en que había intención en esos sonidos, un matiz de advertencia imposible de confundir con un error técnico. El día siguiente trajo un evento distinto, pero igual de perturbador. A las 11 de la mañana del jueves, Amanda Foster, de 9 años, fue hallada en el restaurante del parque. Estaba sentada sola en una mesa para 2, comiendo lentamente y hablando con la silla vacía frente a ella. Al principio, los empleados pensaron que jugaba con un amigo imaginario, un comportamiento común a esa edad. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraron algo más siniestro. Amanda pasó más de 20 minutos conversando, como si realmente hubiera alguien allí. Se la ve escuchar, asentir, responder con frases completas, reír en los momentos exactos y hasta empujar parte de su comida hacia el lado opuesto de la mesa, como si la estuviera compartiendo. Cuando los técnicos revisaron el audio, encontraron lo imposible. Una segunda voz infantil respondía a Amanda. La grabación es débil, pero se escucha con claridad suficiente para estremecer a cualquier padre. Echo de menos a mi mamá. Aquí es bonito, pero quiero volver a casa. Esa voz, comparada con archivos previos, coincide en tono con la de Tommy Romero, un niño desaparecido hace 6 semanas. Lo más inquietante es que Amanda nunca lo conoció, y sin embargo hablaba con él como con un viejo amigo. Lo que ocurrió esa misma noche confirma que estos fenómenos no son incidentes aislados. Robert Lang, guardia de seguridad con pasado en la policía militar, reportó una secuencia escalofriante durante su ronda de vigilancia. Eran las 2:15 de la madrugada cuando notó que varios animatrónicos estaban activos pese a que el sistema central indicaba modo inactivo. El tiranosaurio Magnus giraba su cabeza siguiendo a Robert con precisión, como si las cámaras instaladas en sus ojos no fueran meras decoraciones,
sino mecanismos funcionales que registraban su presencia. Lang intentó comunicarse con la central de seguridad a través de su radio. En lugar de recibir respuesta, todas las frecuencias fueron anuladas por un sonido imposible, un coro de voces infantiles entonando nanas. El canto duró 15 minutos. Durante ese lapso, Robert observó cómo los 6 velociraptores se desplazaban con movimientos fluidos y perfectamente sincronizados, recorriendo el salón principal como si buscaran algo específico. A las 2:31, el silencio fue roto por una voz proveniente del sistema de intercomunicaciones del parque. No era distorsión, no era ruido, era un niño que hablaba con calma y nitidez. Las palabras quedaron registradas en el informe de Robert. Señor Robert, sabemos lo declara. Dígale a Graves que queremos ayudarla, pero debe decidir pronto. Los demás vienen mañana, y ellos no entienden como nosotros. El guardia, desconcertado, no conocía a ninguna Clara ni a ningún Griff asociado con el parque. Sin embargo, nuestras verificaciones confirmaron algo alarmante. Leonardo Griff, actual coordinador de esta oficina, tiene una hija llamada Clara que cumplió 9 años la semana pasada. Y Clara había estado en Cretaceous Kingdom hacía apenas 6 días, invitada a una fiesta escolar. Robert trató de responder por radio, preguntando quién hablaba y cómo sabían de Clara, pero el sistema quedó en completo silencio. No obstante, los sensores de movimiento del parque continuaron registrando desplazamientos durante toda la madrugada en zonas cerradas al público, pasillos técnicos, salas de control y los túneles subterráneos que conectan cada exhibición del complejo. Dichos túneles, según los planos, están bloqueados desde hace años. Sin embargo, el sistema marcaba actividad constante, con trayectorias que se extendían bajo todo el edificio, como si algo, o alguien, se desplazara con total libertad en los espacios sellados bajo el parque. A las 4:45 de la madrugada, durante su última inspección del turno, el guardia Robert Lang reportó lo que hasta ahora es uno de los hallazgos más alarmantes dentro de Cretaceous Kingdom. En el sector norte, cerca de la sala del brontosaurio mecánico, notó algo que a primera vista parecía insignificante. Pequeñas huellas marcadas en el polvo acumulado sobre el suelo de un pasillo de mantenimiento. Eran claras, recientes y múltiples. No pertenecían a adultos ni al personal del parque. Eran huellas de niños, algunas tan pequeñas que correspondían a edades de 5 o 6 años. Siguiendo ese rastro, Robert se adentró en un corredor que, según los planos internos, debía terminar en un simple muro técnico. Sin embargo, al iluminar con su linterna, descubrió que el pasaje se extendía más allá, descendiendo bajo tierra en un ángulo pronunciado. Lo que parecía un pequeño acceso resultó abrirse a un sistema de túneles mucho más complejo, con paredes de concreto antiguo y tuberías oxidadas. La humedad era tan densa que podía verse el vapor al respirar. Lo perturbador no era solo la existencia de estos pasajes, que no aparecían en ningún plano oficial, sino lo que Robert encontró en su interior. En un rincón, casi oculto bajo una tubería, halló una diadema infantil con brillantina, idéntica a la que llevaba puesta Jennifer Walsh la tarde de su desaparición. Más adelante, en una bifurcación, encontró un coche de juguete azul con ruedas gastadas, coincidente con el que pertenecía a David Kim, desaparecido 2 semanas antes. Y en la pared, como cuidadosamente dispuestos, 3 zapatos infantiles de distintas tallas, alineados uno al lado del otro. Todos ellos coinciden con descripciones de niños desaparecidos en un radio de 80 kilómetros durante los últimos 2 meses. Robert describió en su informe un silencio absoluto en esos túneles, roto únicamente por un ruido metálico distante, como de engranajes moviéndose en la oscuridad. El aire era más frío de lo normal, y según sus palabras, tenía la clara sensación de que no estaba solo allí abajo. Al regresar a superficie e intentar notificar lo sucedido, Robert fue citado por la dirección del parque. Horas después, recibió la orden de entregar sus credenciales. Fue despedido con efecto inmediato por acceso indebido a zonas restringidas. No solo eso, también se le confiscó su informe escrito y se le advirtió que no debía discutir sus hallazgos con nadie. La versión oficial que se le entregó es que esas áreas no formaban parte de la operación del parque y que su investigación era una violación grave del contrato de seguridad. El sindicato de trabajadores ha confirmado que Robert actuó bajo los protocolos normales. No existen zonas restringidas para el personal de seguridad, y menos aún en instalaciones subterráneas que ni siquiera figuran en los planos. Intentamos obtener respuestas de la administración del parque, pero toda comunicación fue desviada al departamento legal de la empresa matriz.
El nombre visible en los registros estatales es Paleotech Entertainment LLC, pero al seguir la cadena corporativa, encontramos que esta compañía es propiedad total de Novagen Biosystems, una entidad con sede en otro estado y vinculaciones directas a proyectos de investigación de defensa y biotecnología. La información pública sobre Novagen es mínima, pero lo poco que se ha filtrado resulta inquietante. Sus campos de operación incluyen interfaces cognitivas, estimulación conductual y desarrollo de sistemas de respuesta neurológica en entornos virtuales. Poseen varias patentes relacionadas con mecanismos capaces de analizar respuestas emocionales humanas y proyectarlas en sistemas artificiales. La mayoría de sus contratos aparecen clasificados bajo convenios con agencias federales, lo que dificulta rastrear el verdadero alcance de sus proyectos. Aún así, hemos detectado un patrón en su historial. Durante los últimos 3 años, Novagen ha estado detrás de la apertura de 5 parques temáticos interactivos en distintos estados. Todos ellos cerraron tras operar entre 6 y 8 meses, alegando problemas técnicos. En cada caso, los registros de las fuerzas del orden locales muestran un aumento inexplicable en la cifra de menores desaparecidos durante ese mismo periodo. En ningún caso las investigaciones oficiales encontraron responsables. La doctora Elena Park, especialista en conducta infantil consultada por nuestro centro, revisó la evidencia disponible. Según su análisis, los casos muestran una progresión sistemática. Primero, los niños generan un vínculo emocional con una unidad animatrónica, luego comienzan a compartir información personal que los personajes no deberían conocer, y finalmente, aparece un deseo intenso y obsesivo de regresar al parque. Este patrón, dice la doctora, no es fruto del azar ni de fallas técnicas. Refleja una estrategia deliberada de selección y manipulación psicológica. Al estudiar los perfiles de los menores desaparecidos, se descubrió otra coincidencia. Todos tenían entre 5 y 9 años, un rango de edad en el que la mente es altamente sugestionable y aún en formación. Además, en la mayoría de los casos, se trataba de niños con entornos sociales reducidos, pocos amigos fuera de la familia inmediata, poco contacto con grupos externos. En cada caso, las familias reportaron que, en los días previos a la desaparición, los menores mostraron un cambio repentino. Hablaban de nuevos amigos, inventaban nombres que no coincidían con nadie conocido y pedían insistentemente volver al parque, incluso si antes no habían mostrado gran interés. Por ello, hemos implementado protocolos de seguridad reforzados en toda la comunidad. Pedimos a los padres que permanezcan atentos a cualquier conducta extraña en sus hijos si visitaron Cretaceous Kingdom en el último mes. Estas son las señales que debe vigilar. Menciones constantes a amigos imaginarios con nombres desconocidos, dibujos o relatos relacionados con los dinosaurios del parque que muestran emociones humanas o conversaciones, deseo obsesivo de regresar al parque, desproporcionado y sin explicación clara. Ninguno de estos signos debe ser descartado como simple fantasía infantil. Son alertas de que algo mucho más grave puede estar ocurriendo. Entre las señales más preocupantes que hemos registrado se encuentran las alteraciones del sueño. Padres han reportado que, tras visitar Cretaceous Kingdom, sus hijos despiertan en mitad de la noche gritando o hablando en voz baja como si respondieran a alguien invisible. Los sueños suelen compartir un mismo tema: dinosaurios que caminan en pasillos subterráneos, salas oscuras con ecos metálicos y la presencia de otros niños que parecen vivir dentro de ellos. Algunos menores describen estos sueños con detalles imposibles para su edad. Han hablado de puertas metálicas, túneles con números pintados en las paredes y habitaciones bajo tierra donde, según ellos, los dinosaurios guardan a los niños hasta que es su momento de salir a jugar. Padres de distintos vecindarios, sin conocerse entre sí, han escuchado relatos casi idénticos durante las últimas 2 semanas. Si su hijo empieza a mencionar nombres específicos de estos llamados niños dinosaurio, o asegura mantener conversaciones continuas con ellos, preste atención inmediata. En al menos 5 casos, los nombres coincidían con menores reportados como desaparecidos en nuestra jurisdicción. Uno de los ejemplos más recientes involucra a una niña de 6 años que, antes de dormir, dijo con total calma: «Hoy hablé con Brandon. Está feliz porque ya no tiene que ir a la escuela. Dice que duerme dentro del cuello del brontosaurio y que no tiene frío allí». Brandon Parker desapareció en agosto y sigue sin ser localizado. También se ha documentado lo que llamamos regresión conductual. Niños que habían superado etapas de dependencia repentina vuelven a hablar con un lenguaje más básico, se aferran a mantas o muñecos de apego olvidados hace años y manifiestan un miedo intenso a separarse de sus padres, incluso para actividades normales como asistir a la escuela,
quedarse con familiares o dormir en su propia habitación. En algunos casos, los pequeños se muestran confusos respecto a su propia edad, afirmando ser más pequeños de lo que realmente son. Un punto especialmente crítico que requiere atención inmediata es si su hijo comienza a hablar con voces que no le pertenecen. Varios padres han descrito cambios repentinos de tono, voces infantiles diferentes, a veces con acentos o entonaciones desconocidas. En grabaciones entregadas a nuestro centro se escuchan claramente frases como "nosotros cuidaremos de él", o "ya no pertenece aquí, pertenece con nosotros". En otros incidentes, algunos niños han demostrado conocimiento de eventos que nunca presenciaron. Una niña de 5 años explicó a su madre detalles de un accidente vial ocurrido a más de 30 kilómetros de distancia, un evento registrado en medios locales el mismo día. Otro niño recitó la dirección completa de una familia desaparecida que jamás había visitado su casa. Estos indicios sugieren que algo, o alguien, está transmitiendo información a través de ellos. Si observa cualquiera de estas señales, retire de inmediato todos los dispositivos electrónicos del menor. Tablets, teléfonos, consolas y televisores parecen ser puntos de vulnerabilidad. Varios padres han informado que los niños afirman escuchar a sus amigos a través de los altavoces aunque los aparatos estén apagados o desconectados. Tras hacerlo, comuníquese de inmediato con el Centro de Coordinación de Emergencias. Tenemos protocolos específicos para responder a estos casos y orientar a las familias. No intente regresar al parque en busca de objetos personales de su hijo, incluso si los reclama con insistencia. Algunos padres han confesado que los menores suplican recuperar juguetes o pertenencias olvidadas en Cretaceous Kingdom, asegurando que sus amigos los necesitan para poder visitarlos en casa. En al menos 2 casos, los intentos de regresar al parque con este fin provocaron que los niños entraran en estados de agitación violenta, intentando escapar del control de los adultos para correr hacia la entrada principal. La administración del parque insiste en que el cierre actual se debe a tareas rutinarias de mantenimiento. Sin embargo, nuestras investigaciones apuntan a otra conclusión. Este cierre coincide directamente con los momentos en que se registraron más reportes de desapariciones y alteraciones conductuales. Es razonable suponer que no se trata de reparaciones técnicas, sino de una reacción a los incidentes que intentan encubrir. Además, hemos recibido denuncias preocupantes sobre la resistencia de las fuerzas del orden locales a aceptar reportes de desapariciones vinculadas con el parque. Varias familias han relatado que, al acudir a presentar una denuncia formal, se les desanimó con explicaciones vagas como "seguro el niño se fue a casa de un amigo" o "espere 48 horas antes de reportarlo". En algunos casos, las denuncias ni siquiera fueron registradas oficialmente en el sistema. Esto nos obliga a considerar que pueda existir algún grado de presión externa o influencia corporativa sobre ciertas autoridades locales, dificultando la respuesta adecuada. Sabemos que la empresa matriz del parque, Novagen Biosystems, tiene contratos activos con organismos gubernamentales y un historial de actividades clasificadas. No podemos descartar que este nivel de conexión esté afectando la transparencia y la voluntad de las autoridades de investigar a fondo. Lo que hemos comenzado a documentar en paralelo a los incidentes del parque es, quizá, igual de preocupante, la resistencia sistemática que enfrentan las familias al intentar presentar denuncias. No hablamos de simples demoras administrativas, sino de un patrón consistente en el cual las autoridades locales parecen minimizar, desviar o incluso silenciar activamente los testimonios. Varios padres nos han relatado experiencias similares. Al acudir a la comisaría más cercana para denunciar la desaparición de sus hijos tras una visita a Cretaceous Kingdom, fueron recibidos con frases como "los niños se escapan todo el tiempo, regresarán solos o debe esperar al menos 48 horas, así lo marca el protocolo". En más de una ocasión, las denuncias nunca fueron registradas oficialmente, lo que significa que esos casos no existen en los archivos policiales ni en las estadísticas públicas. Un padre de familia, Daniel Cortez, nos confesó bajo condición de anonimato que cuando insistió en dejar asentada la desaparición de su hija de 7 años, un oficial lo llevó aparte y le advirtió, en voz baja, que no le convenía presionar más el asunto, porque había intereses más grandes en juego. Según su testimonio, el oficial le insinuó que hablar demasiado podría complicar las cosas para toda la familia. Cortez tuvo que acudir directamente a nuestro centro de emergencias para que su caso fuera atendido. En otra ocasión, la señora Melissa Grant, madre de un niño desaparecido, entregó a la policía el dibujo que su hijo había hecho antes de desaparecer.
En él se veía con claridad un túnel bajo el parque y varios niños caminando en fila detrás de una figura mecánica con la forma de un dinosaurio. El agente encargado de recibir la evidencia le devolvió el papel arrugado y se limitó a decir: «Los niños inventan cosas, no podemos usar esto como prueba». Semanas después, ese dibujo desapareció de los objetos personales de Melissa, a pesar de que ella lo había guardado en un cajón cerrado con llave. Hemos recibido incluso informes de familias que fueron visitadas en sus hogares por personas que afirmaban ser funcionarios locales. Estas visitas, en lugar de brindar apoyo, parecían tener un objetivo distinto: disuadirlos de seguir hablando. Un caso particular es el de la familia Ramírez, quienes tras insistir públicamente en la relación entre la desaparición de su hijo y el parque, recibieron la visita de dos hombres vestidos de civil. Dijeron representar un comité de enlace comunitario y sugirieron que dejaran de hacer declaraciones, pues exponer la situación solo aumentaría la histeria colectiva. Los Ramírez, temiendo represalias, dejaron de hablar con la prensa local, pero lograron comunicarse con nuestro centro de coordinación. Aún más inquietante es que, en varios casos, cuando los padres lograron registrar oficialmente la desaparición de sus hijos, los expedientes fueron posteriormente alterados. Datos clave, como la última ubicación conocida, se modificaron para que no apareciera relación alguna con el parque. En al menos 3 casos documentados, la hora registrada de la desaparición fue cambiada, haciéndola coincidir con momentos en que el niño supuestamente estaba en casa, generando contradicciones que desacreditan el testimonio de la familia. Este tipo de manipulaciones no son errores administrativos. Forman parte de un esfuerzo consciente por desvincular al parque de las desapariciones, lo que refuerza la sospecha de que existe una influencia externa sobre las fuerzas del orden. Y esa influencia apunta directamente hacia la empresa matriz, Biosystems, la misma entidad que ya ha estado vinculada a proyectos gubernamentales y que en el pasado cerró instalaciones similares tras aumentos inexplicables de desapariciones infantiles. La doctora Elena Park, especialista en conducta, advierte que este tipo de resistencia oficial es especialmente dañina. No solo retrasa la investigación, sino que envía un mensaje implícito a las familias, que están solas, que sus testimonios no serán escuchados. Esa desesperación ha llevado a algunos padres a realizar búsquedas por su cuenta alrededor del parque. Y en al menos 2 de esos intentos, los padres fueron detenidos brevemente bajo cargos de acceso no autorizado, aunque únicamente se encontraban en áreas públicas colindantes al recinto. El resultado es un clima de miedo y desconfianza. Padres que deberían unirse para compartir información ahora temen ser vigilados, y vecinos que podrían ayudar dudan en hacerlo por temor a represalias. Lo que debería ser una investigación abierta y prioritaria se ha transformado en un laberinto de silencio y encubrimiento. En conclusión, lo que enfrentamos en torno a Cretaceous Kingdom no puede seguir siendo tratado como un simple cúmulo de rumores o coincidencias. Hemos documentado patrones claros, testimonios consistentes y hallazgos físicos que apuntan a un fenómeno más amplio, uno que afecta directamente a los más vulnerables, nuestros niños. La falta de transparencia por parte de la administración del parque, la resistencia de las fuerzas del orden y la sombra que proyecta la corporación matriz son factores que solo refuerzan la urgencia de actuar. No estamos ante un problema pasajero. Estamos frente a una amenaza que se infiltra en los hogares, en la confianza de las familias y en la seguridad de nuestras comunidades. Cada día que pasa, más voces se suman, más detalles encajan y más familias sienten que algo invisible las acecha. Este no es un simulacro. Este no es un aviso hipotético. Es una advertencia real que exige responsabilidad colectiva. Por eso, hoy les pido algo muy claro: no permitan que el miedo los silencie, no ignoren los signos y no dejen solos a sus hijos en este peligro. Documenten todo lo que vean, repórtenlo sin demora y compartan esta información con otros padres. La única manera de enfrentar lo desconocido es unidos, atentos y vigilantes. Manténganse a salvo, manténganse alertas, y recuerden, la seguridad de nuestros hijos depende de lo que hagamos ahora. Si observa cualquier actividad inusual, notifíquelo sin esperar. Proteja a su familia, hable con sus vecinos, y no permita que esta situación se normalice. La comunidad debe unirse. El tiempo de actuar es ahora.